Suscríbete a la Panterita. A todos lados. Muy buenos días. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. ¿Qué tal, Fabio? Bien, Federico, cordial saludo a todos los oyentes. Bueno, soy uno de los que no vio el gol de Duche, ¿eh? De Du. Yo tampoco, yo quiero ver. Pero es cierto eso que marcó 9 goles, no sé qué, en la práctica. No, eso yo no entro. Porque ya. no sé, porque porque me hizo recordar a De No, Bayor, también que hicimos un programa un eso- sábado y ya saben cómo terminó. Ahí ¿verdad? está, ya vemos la jugada, mira. Este tiene... No, pero... Ya. Este... Y este es el gol, ¿verdad? No, para no, ya sé así, Ariel. A ver. Ah, no, la picó muy Tiene, bien, ¿eh? tiene toque distinto, claro. Parejo, muchacho. Vamos de a poco. Pero es un recurso, Ariel. Es un recurso. No, Vamos a hablar con Daniel Rodríguez, presidente Deportivo Luqueño, y después vemos de vuelta este gol. ¿Quieres profundizar lo de...? No, porque paremos, pero Luqueño, muchachos. claro, hay buenas noticias, Luqueño. Claro, justo ayer estábamos hablando de los Caraduras de Huracán que se quejó por el Sub-23. Presidente Daniel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Federico, un saludo para vos y todos los panelistas de Caninal Deportivo. Bueno, felicidades, presidente, le ganaron la demanda a Huracán, nos pasa a Wilson, y eso ya es mucho en el poco tiempo, porque generalmente la cosa tarda más. Y es así, Federico, hoy tuvimos la comunicación de FIFA, Huracán fue sentenciado a pagar una suma superior a los $1.500.000, y bueno, ahora tienen 45 días de tiempo para materializar eso, caso contrario serán sancionados. ¿Cuánto, nos repite, tiene que pagar en 45 días? Sí, es un monto superior a $1.500.000, Federico. Sí. No tengo el monto exacto porque eso va a variar de acuerdo a la fecha exacta en que paga Huracán, porque también están incluidos el 16% de interés anual que corre a partir del 23 de agosto del año pasado. Entonces, el monto final lo vamos a tener el día en que efectivamente Huracán materialice el pago. Presidente, y no Pero tiene... en este momento ya supera el $1.500.000. Presidente, ¿y no tiene una última instancia el equipo argentino en el TAS? Sí, ¿No puede dilatar? Tienen, ellos tienen la posibilidad de apelar y bueno, y estirar y tirar esto, patear para adelante, ¿verdad? Pero yo no sé si lo van a hacer, ¿verdad? Porque tienen que pagar una suma importante de dinero de vuelta en el TAS, considerando el valor de la demanda. Aparte de eso tienen que pagar ya unas costas de $25.000, y en la medida que ellos tarden en pagar, esto es una calculadorita, ¿verdad? Sigue subiendo el interés y sigue subiendo la suma de dinero que tengan que pagar. Y Luqueño quiere cash, íntegramente el dinero. No va a negociar, por ejemplo, a cuotas. Es que el contrato en sí siempre fue cash, ¿verdad? Nosotros, Luqueño mostró la máxima predisposición en su momento cuando Huracán nos indicó que por un problema del país, en teoría, no podían pagar una suma importante. Accedimos a que nos paguen en cuotas, hicimos una adenda al contrato inicial, tampoco cumplieron, así que bueno, ahora veremos cómo se manifiestan ellos. Nosotros no estamos cerrados ninguna posibilidad, pero veo muy difícil de que podamos negociar pagos en cuotas. Presidente, te saluda Fabio. Al final se hizo realidad esto que vos temías que pueda pasar, porque alguna vez llegó una oferta independiente, decía el fútbol argentino es complicado, y al final pasó todo esto con Huracán de igual manera. Y pasó, Fabio, lastimosamente pasó, nuestros temores se convirtieron en realidad, y bueno, hoy estamos con esta situación, con este impasse con Huracán, y bueno, como le estaba diciendo a Federico, si Huracán asume una actitud racional, deberían tratar de liquidar esto lo antes posible, porque caso contrario la deuda cada vez va a ser mayor, y bueno, aparte de la sanción de no poder contratar jugadores a nivel nacional e internacional, ellos tienen 3 ventanas de tiempo como para poder subsanar este inconveniente, o caso contrario ya la sanción de FIFA, ustedes saben que va a ser mucho más grave, que incluye inclusive pérdida de categoría.
Daniel, y yendo a lo futbolístico, uno se imagina contento, satisfecho con este arranque del equipo de Julio, ¿no? Sí, muy conformes, pero pisando bien la tierra. Sabemos que no hemos ganado absolutamente nada y tenemos que irnos partido a partido. ¿Verdad? Este viernes tenemos otra final de vuelta ante un equipo durísimo como es General Caballero, que viene invicto, pero esperamos contar con el apoyo mayoritario del hincha luqueño, de la familia luqueña, y que General Caballero sienta realmente que va a venir a jugar de visitante en el Feliciano Cáceres. ¿Se utiliza como elemento de motivación ahí dirigencia, vestuario para adentro? Viste que el enfoque es, mira, después del clásico, Olimpia quedó a tanto de Libertad, Cerro quedó a tanto de Libertad, y encima de estos equipos están ustedes, está Guaraní, o sea, para entender cómo pueden capitalizar esto que ocurre a nivel mediático. Bueno, todo es valedero, ¿verdad? En el caso de Luqueño, nosotros tenemos un plantel muy equilibrado, muchos jugadores maduros, con mucha jerarquía que realmente no necesitan tanta motivación para demostrar su jerarquía y motivarle a los chicos y indicarle el camino a seguir, ¿verdad? Nosotros este año nos propusimos pelear en la tabla de arriba y no en la tabla de abajo, y bueno, a poco se está dando esa situación. Y bueno, como le dije al inicio, ¿verdad? Esto va a ser partido a partido. Sabemos que cada rival va a poner todo de sí para tratar de ganarlo, y bueno, nosotros también vamos a usar nuestras armas para tratar de dejar los 3 puntos en cada jornada deportiva. Y acertaron en varios aspectos. Yo no sé hace cuánto, no sé, Guaraní, quizás la versión que estamos viendo del Conejo Benítez, que hizo gol en otros clubes, pero era muy intermitente, Colón, Platense, en Chile, pero está metidísimo el Conejo, ¿no? Vos sabés, Federico, que sí, lo vemos muy motivado a él, a Alex, a todos los que se acoplaron este año, y aparte el ambiente es muy bueno, realmente es muy bueno a nivel grupo, no hay división, se estiran entre todos, le ayudan a los más chicos. Y bueno, este es un momento muy importante que estamos pasando nosotros en la parte deportiva, así que queremos aprovechar esta coyuntura y tratar de capitalizar la mayor cantidad de puntos, y bueno, ver de a poco, de reojo, que bueno, tenemos chances de terminar bien arriba ahí en esta apertura. ¿Será que el tema del promedio del año pasado es como que tenía, una cuestión mental el plantel, que jugaba bien, pero lo recibía un gol y se iba, y ahora que eso no está tan presente, que ya mira la tabla de arriba, juega más desinhibido? Porque el año pasado también Rodrigo Rojas, compañía, jugaban muy bien, pero ahora es que se nota mucho más agresivo, recibe un gol y por ahí va más al frente. Es como que se sacaron de encima esa mochila importante del año pasado. Vos sabés que coincido contigo, Federico. Creo que el año pasado jugamos muy condicionados. Cuando uno retorna a primera, sabemos perfectamente que ganas un partido y vas para arriba, perdés un partido y te tira para abajo. Entonces siempre estábamos un poquitito con esa incertidumbre, más la ansiedad de la gente. O sea, una serie de factores que hizo también que nosotros entremos en ese mood en un momento dado, en una situación bastante complicada. Bueno, pero ya es una etapa superada. Tuvimos también una presión tremenda de parte de la gente para cambiar al cuerpo técnico, no lo hicimos. Mantuvimos el cuerpo técnico, logramos mantenernos en la categoría, logramos acceder a un torneo internacional, mantuvimos el plantel, la base, el plantel principal del año pasado, y bueno, me echamos a este plantel unos tantos jugadores que se adaptaron muy bien y que hoy en día están rindiendo en beneficio de la institución, y bueno, están sacando su fruto. Usted sabe que en un momento, pues yo soy una fuente muy directa, gente de Olimpia, que no es el presidente, contactó con Julio cuando lo de Arce iba mal, y Julio le dijo que no había ninguna posibilidad. Sí, yo sé eso, Federico. El profesor Cáceres
No porque esté hoy en el Sportivo Luqueño y el día de mañana cuando salga la institución yo lo voy a seguir teniendo en el más alto estima porque no solamente es un gran profesional, es una excelente persona y es una persona de palabra, ¿verdad? Porque muchas veces uno firma contrato, ¿verdad? El contrato tiene una duración, tiene cláusula de rescisión, pero lo que nosotros hemos conversado con el profe Cáceres es un pacto de caballero, un pacto de sangre y de ir hasta el final y de conseguir los objetivos que lo tenemos trazados, independientemente de que le vengan ofertas importantes acá a nivel local, ¿verdad? Y eso ocurrió con Olimpia y yo estaba seguro de que el profe Cáceres iba a decir que no. Es más, Federico, yo te digo que si Cáceres se quería ir, nosotros no le íbamos a poner ninguna resistencia, no íbamos a poner ninguna objeción por la calidad de persona que es el Veró. Como te digo, yo estaba seguro que él iba a decir que no porque está muy comprometido con el club, él se siente en su casa, se siente querido, se siente respetado y sobre todo se siente respaldado para hacer su trabajo. Él ya se dio cuenta que es así como planificamos un inicio, ¿verdad? Que le íbamos a dar el tiempo suficiente y los elementos suficientes como para que él demuestre que es uno de los mejores técnicos en la actualidad de nuestro país. O sea que eso que había una cláusula, se habló de un monto y todo, no existió una cláusula si Cáceres quería dejar el club. Sí, nosotros tenemos una cláusula de rescisión con él de ambos lados, Federico. Pero yo te digo, te soy sincero, nosotros íbamos en muchos aspectos podemos hasta renunciar, ¿verdad? Porque este señor es un tipazo, el profe Cáceres es una excelente persona, ¿verdad? Así que de repente lo que está escrito no tiene tanta validez más que la palabra que empeñamos entre los dos, que era ir hasta el final con este proceso y bueno, demostrar que cuando se planifica, cuando hay suficiente tiempo y se confía en técnicos locales, como es el caso del profe Cáceres, se pueden obtener buenos resultados. Y estamos en ese camino, Federico. Somos conscientes de que va a ser un camino largo, duro, bastante complicado, pero estamos convencidos de que podemos llegar al objetivo. Apareció de buena forma, presidente, Matías Suárez, chico de la casa, lateral, lo están viendo también de buena forma para el futuro, ¿verdad? Sí, para felicidad nuestra, el Matías es un excelente chico, un chico serio, un chico sano, y bueno, y en cada partido sorprende, ¿verdad? Sorprendió la madurez con que encaró el primer partido, su debut contra Nacional, el penal que hace contra Meliano, que a cualquier chiquilín en su edad lo podía haber tirado para atrás, y bueno, él demostró todo lo contrario, ¿verdad? Que tiene mucha fortaleza mental y tiene un carácter fuerte. Así que muy contento con lo que es Matías Suárez y sobre todo en la posición, ¿verdad? En la posición del número 4 que nos hay en nuestro país, que tanto cuesta tenerlo allá, un chico que va creciendo y un chico canterano, para nosotros es una tremenda satisfacción. Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño, muchas gracias por el tiempo y ojalá sigan en el buen camino, que le hace bien al campeonato. Gracias. Gracias a ustedes, Federico, que tengan un buen día. Allí está el presidente deportivo Luqueño, Dinero. Bien manejado Luqueño ahora, ¿eh? Sí, está muy bien, ordenado. El control de chicos como si Suárez. Nos dice Darío Barra que el ingreso de Ríos le hizo bien para hacer doble 6 con Rodrigo, que sigue jugando bien. Aguilar está mejor. Los dos Aguilar. Pablo, que tenía muchos errores. El arquero. Y Alfredo, que se afianzó. O sea, como que está más tranquilo. Tuvo mucho que el año pasado, porque era un equipo que de la nada empatado a partir ya se dio de vuelta. Es como que no a la sombra del promedio. Sentía mucho ese poco margen de error que había porque pues jugaba bien también. Atorado, o sea, apretaba el promedio y todo eso, entonces era una cuestión complicada de manejar, ¿verdad? El Luqueño reaccionó en la segunda etapa del clausura, arrancó mal con Florentín. 2 victorias seguidas, después con Cáceres también, ¿eh? No, y Cáceres renunció 2 veces. Cáceres renunció 2 veces y lo atajó Daniel Rodríguez. ¿En la cancha de Nacional? Algo realmente inaudito. Cuando perdieron el partido increíble. Algo
hecho inaudito en el fútbol paraguayo, en fallando donde el penal a favor Y después Claudio Núñez le hace el Sobre la gol hora. en contra. Luqueño para sostener a un entrenador, porque siempre fue el fusible del entrenador, cuando le prendían fuego Y maluqueño. allí, y más Luqueño, por eso te digo, donde creo que inclusive la cosa es más brava en relación a Cerro Porteño Olimpia. Esta vez atinaron los dirigentes y sostuvieron al entrenador contra viento y marea, contra una presión que era una caldera, y al final de cuentas el tiempo les dio la razón. Porque Lo que pasa es que ya habían hecho eso, porque el inicio fue con Florentín. Y eso que vos citabas, yo colocaba, porque el primer partido Luqueño fue contra Olimpia en para uno. Y Luqueño juega bien hasta la expulsión de Fretes, y luego lo termina perdiendo 2-1. O sea, y era un poco una especie de postal. Mira qué bien juega este equipo, pero te Pero, fuiste con las no. manos vacías. Sos un equipo que divide por una sola temporada. y en esa... Lo que le está pasando ahora a Sol. O sea, el Sol contra Olimpia, mira un poco qué bien juega, hasta mereció Desde los ganar. 3 primeros partidos. Y vos veías 0.5 en su Con Guaraní, promedio. Pero claro, sí, con mucho complicado. sinceramente lo que le costó a Luqueño en ese primer semestre justamente con Florentín fueron los partidos de local. Le pesaba Sí. demasiado a los jugadores jugar de local contra que la con el presión público es- y no salía muchas veces los Y resultados. fíjate cómo está la recta, porque los dos equipos que habían ascendido para el año pasado eran Trinidense y Luqueño. Luqueño coqueteó con el descenso y Trinidense se metió en la Libertadores. Hoy, Luqueño está a 2 partidos de Trinidense. En el acumulativo. O sea, imagínate lo bien que está Luqueño y lo mal que está Trinidense. O sea, Trinidense hizo 3 puntos de 18. Ganó 1 y perdió 5. Luqueño está ahí en la parte de arriba. O sea, entre un equipo que se metió como el de mayor acumulativo, sacando a Libertad y a Cerro, y Luqueño que estuvo allí bordeando la zona de desesperación, ahora después de 6 fechas, está a 6 puntos nomás. El equipo de Julio César Cáceres en relación a Triqui, que juega mañana la Copa Libertadores. Y jugando bien, ¿no? Nosotros no transmitimos todavía a Luqueño porque no jugó ni contra Olimpia ni con Cerro. Jugó contra Libertad. Pero he visto partidos contra Libertad bien. Sí. El polémico partido. partido. El sí. famoso partido. Ha ganado partido a Mediano, le ganó con creces. Va al frente, el Conejo está muy No, bien. el equipo es muy intenso. Tiene el sello de Julio Cáceres que va para el frente siempre. No, es un equipo protagonista. Y también creo que le hace bien a Julio, porque con esto también ya va, no te digo eliminando, porque es un hecho concreto. Cuando se habla que aquel título del Olimpia del Clausura 2022 tuvo mucho que ver Richard y Derli y Gastón. Pero haciendo esta campaña, es como que Julio también saca chapa, decir, mira un poco lo que está haciendo mi cuerpo técnico, para decir, mira, allí no hay un Derli González, no hay un pero Richard Ortiz. además los que le sucedieron también no los reemplazaron en Olimpia, tuvieron a esos jugadores y No, por eso, no porque, pelearon porque porque viste cuando hablamos se habla de de- Julio, el no, secreto. pero ese torneo Sí. lo ganaron. Sí. No, Lo bueno de los cuerpos técnicos es optimizar el rendimiento de los jugadores. Claro. Que uno que rendía 5 con 2 técnicos, venir y te rinde No, 7. El Garnero, Cubero en su momento, Julio, en su momento Arce. El tema de potenciar. El tema cuando vos no lográs potenciar y ahí se ve las caras, ¿verdad? Porque- Es más, se decía, disculpame Federico, se Sí. decía mucho que el tema también tenía que ver con lo físico. El vio Pablo Rosso que tenía mucho que ver. Pero vos le veas a este Luqueño y no está Pablo Rosso ahí, igual el equipo tiene ese vuelo, esa forma de jugar, esa dinámica, esa Porque ya agarraron explosión. capaz la herramienta, Claro, la explosión que tiene. Cáceres, Tete ya Y conoce. ahí ya ves la idea del técnico, así quiere Sí. jugar. Y entonces es lo que se ve ahora en Luqueño, que está pasando un buen momento. Y allí también creo que entra a tallar el trabajo del preparador físico. No, Claro, por eso. preparador físico, sí, sí, el equipo no, claro, tiene- el técnico le dice al preparador Sí. físico, prepárame así porque yo quiero jugar Pero así. también y- tiene que saber el preparador físico, porque el preparador Exacto. físico no... A lo mejor ya tienen todo el formato, esquema, pues, claro, el esquema. formato. Sí. Sí, puede seguro, ser. yo creo que Incorporaron debe de tener. Pablo Rosso. Sí, para como jugar gente de de esa fútbol. manera. Mira, Debe mira tener, así que Olimpia le buscó, oficializó la información, ¿eh? Por Que le tanto, buscó sí. Olimpia. Yo creo Yo que sé aquí una fuente también... muy directa. Por tampoco lo echaron Olimpia, dice. Sí, totalmente. Y bueno, Habíamos pero esa hablado fue de una eso. decisión. Habla que también hasta ahora no. de lo que quiere Julio como entrenador, porque seguramente le dolió irse y capaz otro hubiese aceptado, dejando de lado un compromiso. Y me parece también una manera de, primero que todo, habla de el norte que tiene, lo profesional que es, y es una suerte de gratitud también para esa gente, esa directiva de Luqueño que se la jugó por él en un momento candente, como fue el año pasado. Porque Sí. si era otra directiva, seguramente... listo, Iba- gracias, chao. Iba a quedar muy mal parado. Yo me acuerdo Sí. que en un momento, cuando hacía muy pocos puntos con Cáceres Luqueño, había una corriente que decía, "Ja, ahí está. Mm. Es decir, que ganaba también Claro, Olimpia. sí. Porque eso de parte, hay técnicos que anduvieron muy bien en un lugar, van a otro.
Le tocó a Carlos Jarazaguer. Jarazaguer fue medalla de plata. La APF no le renovó contrato por diferencia económica. Y lo contrató Libertad. Con todo Libertad. Y después terminó dirigiendo 12 de octubre, porque así, te va mal en un lugar donde te dan buena herramienta y a Cáceres le puede haber pasado, y hoy estamos hablando Había de... dirigido a Olimpia también, Claro. en ese interín. Totalmente. Sí. Después de Sol América. En Sol América estaba haciendo un buen trabajo con un muy buen plantel, Carlos Jarazaguer. Bueno, ¿qué estuvo ayer? Yo vi fotos de Johnny. Porque ese gol, pongan de vuelta el gol, por favor. Hay gente que está enojada con Ariel. Ya otra vez. Y dicen, dejar de militar jugadores. Una vez demeritaste a un tal Dani Huiza, dice. Hiciste una promesa que no cumpliste, dice acá. Estoy podrido, eso ya no respondo más, sinceramente. Y bueno, pero ya prescribió la causa. ¿Cuántos años? Pero, no sé, hace 2013, 14 por ahí. Aparte la gente entiende como quiere y uno tiene que explicar toda la vida. Pero vos prometiste que se hacían no sé cuántos goles, eso fue. Ser un torneo. Hizo la gran Gustavo Benítez en España, ¿verdad? ¿Cuál fue la Gustavo? Y cuando dijo, si desciendo, me dejó de la... me retiro. No, pero no llegó a la cifra. Además, Claro. esto es un entrenamiento. No fue la gran cosa. Nadie dijo que hizo un gol Ahí está. sensacional. Vení para mostrar, mírate. ¿Quién es? Fíjate, es el Pachi. Pachi, profundidad, Edu. Y da hoy, Pero esto no es ni siquiera un entrenamiento de fútbol, una cuestión táctica nomás. Una un trabajo imagen. táctico, Bueno, pero define bien. Siempre hablamos de los brasileños. los yo argentinos. hago esa clase de definición. ¿Eh? Yo hago esa clase no, de no, ¿sabe que paremos, porque si no... No, Ariel. Le Pero pido. de Instagram y de Twitter. Mira, Le pido mira algo que hizo Edu porque en si la no práctica que- del Cerro. O si no, la gente va a decir, mira lo que están diciendo en el canal deportivo, Edu. Y después, si la expectativa es baja otra vez, tenemos... bueno. Fede Cariel no demerite tan rápido a los jugadores. Que no se olvide lo de Dani Huiza. Él debería de haber dejado de ser periodista deportivo. Esa fue su promesa aquella vez. Claro que Huiza pasó los 5 goles. Ariel es periodista. No, pues en la temporada no. Ariel le supera el personaje y la cargada de Bruno Caso Cerro. No, pero Bruno está con reposo, Bruno. Para quienes preguntan, sí. Chundecina algo En esta estoy con Ariel, déjelo. Dice. Sí, de esto para Pero, resaltar. no, pero pero ¿sabes qué? Para poner en recuadro de la noticia del Cerro. Pero nosotros estamos presentando como título, estamos diciendo, estamos viendo el gol, y vos apenas pasaba el gol y dices, no, déjeme con esto. Yo, ¿sabes qué? Esto, Paremos. yo recuerdo cuando el día después del Sub-23 para Argentina, Federico abrió con el tema si creíamos la mufa. O sea, yo entiendo de que hay una repercusión, especialmente en redes, con lo que ocurre. Pero para mí esto, si yo tengo que colocar en el análisis, habla las claras de lo que es la realidad de los delanteros de Cerro Porteño. Por eso creo que anteayer cuando hablábamos con Juanma decían, no, para el partido contra Sol, no. Y yo le recordaba, mira que en este mismo torneo, en la vereda enfrente, el técnico dijo, no, Prato de Encarnación, no, recién capaz contra Nacional. Y Prato fue figura en Encarnación. O sea, yo entiendo, esto no hubiera tenido ni siquiera repercusión si es que entre Alfio, Churín y Queso hubieran hecho decir a la gente de Cerro, ¿para qué traen otro delantero? Si acá estamos bien cubiertos. Mira que hasta hace poco Bernay dijo, si es para traer a cualquiera mejor, ya estamos recontrahechos. O sea, yo tomaría la repercusión de esto para demostrar lo que es la realidad en la delantera de Pon un Cerro poco Porteño. en primera plana el gol. Pues yo estoy de acuerdo con Ariel que ni siquiera un recreativo. Por favor, en primera plana. Yo pensé que era una gambeta, No, una... No, pero ahí también ibas a decir lo mismo. Arriba del travesaño, No, porque pero- fíjate que lo que podemos ver acá de fondo, hay una defensa al lado practicando. Ahí No, está. esto es táctico. Hay gente que está practicando al lado. Esto arman defensores contra esto es un delanteros. dos contra dos. No, es concluir la jugada, definición. O sea, definir. Es Fíjate que el definir. que inicia es Carrascal dándole la pelota a Pachi. Claro, pero y esa buena Carrascal que tampoco es un definición. gran marcador, ¿verdad? Le sigue y Pachi le da y ya mismo. Tiene linda ¿verdad? atlética. No estamos diciendo que estos van a ser los goles de Duque, ya van a venir. No, ¿Quién filmó eso de los compañeros? ¿Le quiero dar mérito también? Porque a lo mejor, a lo mejor trajo, mira lo que filmé y para que vean los No. muchachos de Carrera Deportivo y Hay- aparece Ariel ya. Gente. Hay que decir que ayer fue un momento dado de la práctica, puertas abiertas. Claro. Y Claro, entonces. yo sé. Juanma dijo ayer en Pablo el- Pérez, dice Pablo Pérez. Pablo Bien, Pérez. Pablo, bien, Pablo. Pablito Pérez le habrá metido un grito ahí, Pablito. No, Le decimos a Pablito la sabe gente de que fútbol, Pablito sí. es el camarógrafo de las manos. Lo que pasa De es los- que... de los- Exactamente. de los pasa nepos. desde ayer. Bueno, y él De los tiene- nepos no tiene, él o sea, mérito mérito de su Pablito. mérito. Capaz que este gol no lo filmó, otro camarógrafo está filmando otra parte y
Bien, Pablo, Ariel nomás demerita todo. Ariel- No, Ariel- no, no, yo pero- no demerito. pero- Yo no demerito. No, pero te Pablo. pregunto en serio, ¿qué es lo que te molesta? Pablo, yo traigo. No, pero ¿qué es lo que le contento porque filmé y vi que otro no filmó. Y digo, che, este guardado para los muchachos de Canal Deportivo. Vamos a ver qué dicen ahí. Se pone. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que te molesta, Ariel del Gol? Me molesta que desde ayer estoy en las redes sociales escuchando Ah. esto, dándole Yo una no tuve redes una por eso, magnitud impresionante en Twitter. Pensé que se trataba de... O sea, primero que todo, muchachos, vamos a verle primero la competencia. No se me agranden. Y esto tampoco es Pero la esto gran no va para cosa. la mesa, ¿no? No, 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 Porque no, para yo la lo único gente que en la- hice pedir y decir, mira qué lindo gol. Para la gente en las redes sociales Mano, dije, nomás. no, Porque, no, no sé, no, porque no, parece que que va a ser 20 parece goles la que temporada, parece que no. llegó la salvación, el Ah, dios bueno. del goleo en Cerro Está bien, Porteño. entonces, Entonces, te damos cuidado. tiempo. No, no, Y no. baja la Bueno, intensidad, está bien, totalmente. y no es una realidad que los nuevos hacen goles en Yo Cerro. pensé que fue una Es- reacción a esto nomás, ¿no? Es una realidad, pero por esto es una práctica y un golcito y no más. Veamos porque Un en, golcito ahí, en competencia un golcito. hizo 2 goles nomás en los últimos tiempos, en 20 partidos no se queda en Brasil, entonces la capacidad es muy poca. Veamos en la cancha, en la competencia oficial. Después el tipo es bueno. Bien, bien. Hay Edu. que picarle la Vamos a pelota a verle primero. Jan, aunque O sea, sea una práctica, dice acá Mira Wilson que- Es González. mostrar Bueno, recursos, Wilson, pero- técnica, claro. Johnny dice, demuestra que tiene técnica, claro. Sí, totalmente. Así Los nomás. brasileños, a excepción de Mateo González, la mayoría tienen técnica. Eso no sorprende. Eso no sorprende. Delantero, ¿verdad? Sí. Porque Brock está ahí en la defensa. Y delantero, por supuesto. No, pero... No se le pegaba el bulto al cuerpo ahí. ¿Vos sabés cuántas filmaciones vimos en entrenamiento ahí? Entonces esta fue distinguida, pues, ¿verdad? Pero No para por lo que, pasarla. pero por eso yo le decía a Ariel, o sea, en el análisis de cada uno, es por la repercusión y yo creo que, o sea, habla más de la malaria que están pasando los delanteros de Cerro Porteño, que te estaba autovisto ahora para ver las repercusiones. Ayer No, está no, chequeando que no, sabe que está el mirando tema- los gestos que hizo, ¿eh? Ariel se enoja porque Bernay no recibe crítica y él tampoco puede recibir crítica, dice. Yo no tengo problema. Ariel Julián Bernay. Yo no tengo problema. Se viene el Puca de la práctica, dice. No. Pasajú la picó ante Jan, ¿sí? No, eso ¿Cierto? le iba a decir a No. Wilson. claro. Últimamente a Jan le están... Pero esto, comprendiendo el contexto de lo poco competitivo, yo voy a lo que es una realidad. O sea, ¿cómo lo tomarán un Churino o un Alfio? La repercusión que tuvo todo eso que ustedes estaban diciendo de lo que significa un entrenamiento a puertas abiertas con el contexto, no recreativo, pero bajándole toda la intensidad de lo que es el rigor de una marca o el propio cómo fue el arquero, porque es una realidad. Por eso yo le preguntaba a Juanma, porque en la conferencia Bernay no era muy optimista de llevarlo ya a Edu para este partido, pero por cómo están, y son 11 suplentes que puede llevar, 11 jugadores de campo, para decirle, bueno... ¿Qué tal si entra y hace un No, pero ¿por qué no, golazo ahí? ¿por qué no lo llevarías al banco? Eso, por eso yo, no sé, sí, creo que Ariel cambió también, ¿verdad? Porque está el que dice eso. Ahora lo que dijo Ariel por Edu. Poner que el sábado entra, segundo tiempo, lindo gol, Cerro gana 2-1. O sea, Gol de partido Edu. caliente. Todavía Entonces, haciendo- para no perder la razón, más espera, estoy con razón la amiga. Vamos a ver cómo termina. No, pero Famoso, conozco Yo ya no eso. creo que Pero Ariel haga eso. ¿sabes que hace poco he pero visto- yo digo que Federico, no, acabo de decir Ariel. ¿sabes lo que pasa? Que conociéndote, vos no sos de eso. pero No, por estás eso, de Ariel, no, eso. Igual que totalmente. espera que un equipo caiga para decir Yo tenía razón. yo tenía razón en la segunda fecha y cae en la 18. No, Pero mira Si que hay llegaste jugadores a hasta la veces que te 18 y no hacen- le Ariel diste le pegó fe. muchas, Vos sabés que no. hace poco he visto un gol de Enganga, un golazo frente al presidente allí del campeonato del 95. festeja- Nunca más metió. Se volvieron todos locos. Este africano es un genio, es un crack. Nunca más se Vos fue le sin pena quería- ni gloria. Vos le quería acá levantar No, y pero- él... No, pero- ya sé, pero- ¿Hasta dónde, pico, tenemos que llegar, Pero, Ariel? llega un gol, va a ser el periodista gran todavía. Enganga. Por eso vos no eras No, periodista. no, para nada. Tenía 12. Y bueno, y habrá visto el gol de años. Enganga y vos le dijiste lo que estaba mirando como le dijiste no. Un genio, este es un monstruo, dije. Y bueno, pero y vos decís se volvieron todos locos. Vos estás o no diciendo volvimos que- todos Y locos. bueno, nos volvimos todos Pero- locos en aquel claro, momento, Pero, ¿verdad? Ariel, Listo. Ariel, vos estás diciendo que la gente que te critica son como vos a los 12 años, más o menos. Bueno, pues yo tenía 12 años cuando eso. No, este, por tenía eso, está todavía- diciendo que la capacidad intelectual es de un chico que está en No, lo que quinto, yo sexto quiero grado. decir No, con eso que... epa, no, epa, no, epa. no, Ariel. No, Lo que yo digo nomás que hay que tener cuidado ya No, pero si hace para un gol en un primera- juicio conclusivo sobre algo. Porque a veces Pero puede ser muéstrate, Ariel. engañoso. Ariel, muestra Una- Marca, Sport, Globo.
muestra, mira el tiro libre que pateó tal y tal en la práctica. La definición Bueno, de Modric. Claro, después, sí. o el tiro libre, la otra vez que Mbappé hizo un gol olímpico. No sé cómo le pegó en una práctica. Sí. O antes del partido, el famoso entrenamiento. El portugués que vino acá, vos sabés su presentación, por supuesto, se recorta lo mejor en el dossier, ¿verdad? Golazo, uno bárbaro, Leal. Y justo me toca a mí un partido con Rubio Ñu y metió un golazo de tiro libre. Pero este va a marcar unos cuantos. Nunca más metió ni el arco iris. No, por eso. la Pantera le hizo un gol a Rubio Ñu, creo. Contra Rubio Ñu. A Rubio Ñu cuando Chiqui Arce renunció a Olimpia. Nosotros estábamos en la cancha de Luqueño. Exactamente. Sí. Pero son cosas, se hacen cosas pasajeras. No vamos a quedar, yo tampoco me quedo con esto. Obviamente que sé diferenciar lo que es un 3 contra 3 a un partido. Pero no vamos a censurar el entusiasmo de la gente. No, está bien. Pero Federico, yo aviso ¿sabes nomás. qué? Yo no censuro, yo solamente opino y aviso. Nada más. Ariel, Digo, muchachos. conociéndote, claro que es lo que proyectaba Federico. Vos no vas a venir acá a decir, no, vamos a ver si es campeón o... Claro, no. Yo le dije pero me parece preocupante que justo vos estés recurriendo a algunos jugadores de antaño y no tan viejos como los que vinieron del continente africano. Porque mira que esos goles fueron en primera. Sí. O sea, porque eso quiere decir que si hace un gol vas a decir, no, espera, vamos a ver, que no sea la gran enganga o Yo la creo gran que leal. Yo fue en época de pandemia Y nunca quedó comprobado. el famoso inchequeable, para no decir otra cosa. Nadie me filmó como el gol de Du, porque Pablo Pérez me filmó y me lo trajo a la lista. Digo nomás a la gente de Cerro, no Y se apuren, todos los muchachos vinieron con el tema de... No se apuren y no regalen conceptos positivos tan rápido. Vean, prudencia nomás lo que yo digo. Pero si el hincha te dice, Pinal tiene buenos recursos este delantero. Tiene todo el derecho del mundo de eso. Y se ve, y es lo que se ve. Pero Ariel, a ver, hablando en serio, ¿vos no crees que esa generosidad de elogios es por la realidad de su delantera más que... Creo. Es eso, ese es el enfoque. Porque o sea, yo creo que lo que le puede molestar a la gente es, Ariel, sabemos que no fue la definición en un partido, pero si yo me entusiasmo es porque lo que me están mostrando los titulares con la camiseta oficial es para que yo me ilusione con el suplente que vino sobre la hora. La última vez que un extranjero de mitad de cancha para adelante vino al fútbol paraguayo, que ayuden los amigos de WhatsApp, que lo estoy leyendo a todos. Mira un poco, viendo el gol de Du, ya quiero comprar para semifinal de Libertadores. Huiza, ¿cómo se acuerdan de Huiza los muchachos? El que vos dijiste, el primer partido llega, este es bueno. Porque difícil, ¿verdad? Porque siempre le cuesta. Quizá hubo algunos buenos, pero después no. La regularidad. ¿Vos decías en Cerro? Impresionó. No, en el fútbol paraguayo, si no dice la expectativa. Que vino con mucho nombre. O con un antecedente, ya decís. Pero hablas como jugador o como finalizador. Porque mira hablo de mitad de cancha hacia adelante. Porque mira que el de Olimpia ahora te va a decir, ¿y Prato? Claro, lo que pasa Prato, es que con Prato me parece que más allá que hizo un gol contra, o sea, el gol del 1-1 con el pase a Rúa, que es lo que por ejemplo ahora mismo la gente de Olimpia le valora a Prato. Lo otro que en realidad tendrían que hacer sus compañeros, pero podría entrar en eso. Entender los partidos. Y, claro. Ser técnico dentro de la cancha, pero dar el pase justo. Pero ya con una chapa impresionante. Claro. Esa es la diferencia. Por eso pregunto. Pero vamos a Moreno Martins. Moreno Martins vino con una chapa impresionante. Cierto. Y nos mirábamos la cancha y decíamos no. Y después el segundo partido decíamos no. Y el tercero y primero no le pasaban la pelota a los compañeros, que era cierto. Sí. Lo marcamos con Dani primer tiempo, un partido en la cancha de Cerro donde se le tocaban Carrizo, el Pachi, Aquino, el Pachi Aquino, porque el otro picaba 10 veces. Porque él hacía buenos movimientos. Sí, pero después había una lentitud notable de Moreno Martín, chocaba, se caía solo. Cayó y fue una decepción, creo, para todos los que veíamos fútbol y dijimos, mira qué buen delantero trae Cerro. A De Bayor en el clásico también nos arrancó suspiro, ¿verdad? Porque hay una que le quiere parar sobre el lateral y la tira afuera. Después tuvo un cabezazo que hubiera sido glorioso sobre la hora que va por encima del travesaño a De Bayor, pero lo poco que vimos a De Bayor, que era un fenómeno mundial, fue malo. Si va a ser Boselli también respondió en Cerro. Boselli, goleador, campeón, marcó goles importantes. Pero erraba goles imposible también.
es muy difícil el tema del delantero. Acá hablan de otros tapados, ¿verdad? Pero los tapados son... No, por eso pregunto, Sí. ¿es tapado Claro. o el que ya viene? Este es tapado. Edu El viene Edu es más tapado. tapado que... Tapado. Porque si en tu highlight, si en tu compacto positivo, tenés que recurrir a lo que ocurrió hace 2 años, porque gran parte era lo de Cruzeiro, no lo de Coritiba. Exacto, sí, sí. ¿Verdad? Y Es lo mismo cuando ayer hablamos de Fernandito Velar. En el flyer es la misma foto que de los 14 años cuando le hace el gol a Alfredo Aguilar. Es lo que dijimos. ¿Eso qué te dice? Muchos coinciden con Nani y con Boselli. Cuando preguntaba Federico el tema de los antecedentes, dijimos que su mejor campaña fue con Cruzeiro para ascender a primera división, ¿verdad? O sea, para volver a la primera división. En comparación Y a fue estos goleador, apellidos, ¿verdad? me parece que Y no de- viene con esa chapa. No, es más, ¿Verdad? fue O sea, más cuestionado últimamente que otra cosa. Yo creo que me tengo que hablar con Jan, que lo conocíamos todos. Alguno hasta se fijó en su vida personal, como venir acá, y Jan vino y la rompió. Ahora está pasando un momento de dudas, pero él fue el que vino tapado, y porque no es fácil. Ahora Edu, por ejemplo, yo digo que esta mesa es muy pesada, y ya citar a lo de Ariel. Por eso dice el técnico, ¿cómo dijo Bernay? Que No se dijo, quiere posicionar posicionar cosas. Acá ya se posiciona ya que ese gol fue una mentira. ¿En serio? Pero yo conozco. Ustedes No, conocen la sí, relación sí, que hay sí, pero- en el sí. súper, en la gente Sí, de la sí, cancha. sí. Y llega a ser un gol y tu rostro va a estar en todos los... No. encima sábado a la noche. No hay ningún problema. ¿Verdad? Espectacular No, sería sí. porque eso significa que le va a Y- andar el y- jugador. No, va a y responder encima el se problema. acuerdan todo Sí. lo que se dice, ¿verdad? Porque Sí. te van a decir, mira el Y golcito. ahí ya se Ariel, va te a va a mezclar decir. todo, ya se va a mezclar todo. Ya Mira no algo- sé la historia. Mira el golcito, te van a decir. Es para muchacho. hoy toda esa historia. Pero Por eso, el único delantero que tuvo fue Ezio. El último, brasileño. Ese sido malo. No No. dejó buenos recuerdos. aparte no pero llegó. 99 creo que Fede, dio. llegó en una Él llegó de época forma muy modesta. No, pero llegó en una época difícil de Cerro. No, Mal claro. Cerro estaba Cerro 99. en aquel entonces. Kaká Ferrari, ¿te acordás también? Sí. Uno de los brasileños, Alex Rossi y Chávez. Ya tenemos que irnos a 31 años atrás. Gauchinho. Y Gauchinho. Año 99 hizo de todo. Sí, sí, sí. Bueno, está el caso Edu entonces. Quiero sentarme al lado de Ariel el sábado y ver su cara cuando Edu meta gol. Pero yo yo Darío le digo a la Pereira. gente, yo le digo a Darío, yo no es que tenga una expresión de deseo que no marque o que fracase. Simplemente, todo lo contrario, simplemente muchachos, vamos a tener cuidado porque hay mucha experiencia, no se enloquezcan con conceptos por allí que sobrevaloren realmente la capacidad. Por del recordar a Ariel futbolista. que dijo de Wisa, ya la recordé, ya eso ya quedó atrás en el tiempo. No puedo recordar algo que dijiste hace 20 años. Te quiero recordar, Ariel, otro acierto que tiene, grandes. Sepulturero. Sepulturero porque la política de contratación de Cerro era en aquel momento... No. Tiene su lente negro también allá en la EPO. No, era uno de estos torneos donde fue el primero Sí. en decir que Olimpia no tenía ya ninguna chance de Sí. campeonar. Y ahí, o sea, voy a sepultar la ilusión de la gente del Olimpia, algo así. El Bueno, sepulturero. y ahí quedó. Pero ahora salió ya de Eso sí lo dijo de esa forma ¿Cierto? Ariel. Cierto. Buenas tardes, hoy nos saludaron entre ustedes. Sí, saludamos. ¿Cómo que no se No, sí, a lo mejor entró tarde. o capaz levantaron ya la parte... Ah, ¿verdad? claro. Puede ser, o sea. Puede ser también. Coincido con Ariel 100%. Sí. Lo mismo pasó con el equipo en las 2 primeras fechas, sí, cierto. Ariel dijo sí. ¿Cuándo habilitan la olla y Darío según la quincena de marzo? Y todo apunta, así como están las cosas, va a ser difícil que Cerro vuelva a jugar antes, por el torneo casero, un partido de lo que va a ser la Copa Libertadores, porque está para esa fecha más o menos volver a tener todo en condiciones la nueva olla. Es decir, fines de marzo, comienzos de abril. Pero no deberían proyectar un partido del plano local antes de Podría lo de la ser, Libertadores. Y más por lo que nos dijo aquella vez Robert Harrison, que más allá de lo que se aplicó, él no era partidario de que se parara, el campeonato. el torneo por un partido amistoso que va a ser contra Rusia. Entonces, habrá que ver. Pero Cerro todavía no tiene programación en su casa en el torneo local. No. Bueno, Juanma está en línea. Hola, Juanma. ¿Cómo estás, Fede? Saludos para todos. Bien, muy bien. Lo de a full por YouTube ahora, dice Darío Pereira. Dale, Darío, bien.
Lo de leer a lo de YouTube también voy a entrar, muchachos, voy a entrar porque es un poco más distractivo por el tema. Para estar conociendo el tema de YouTube, pero voy a leer. Juanma, Cerro Porteño, Cecilio vuelve. ¿Qué posibilidades hay que juegue el hombre del golazo en el recreativo? Voy a decir así porque ni siquiera entrenamiento serio. En la maniobra. No, fue un entrenamiento, me parece que fue serio, era un ejercicio de definición. No, estamos diciendo que, claro, no es que Jan se tiró nomás, sino, lo que pasa es que había un grupo liderado por Arzamendia que estaba trabajando al lado con otra pelota, eso nomás. No, lo que yo decía es que era un entrenamiento de definición, pero obviamente con ventaja para los que atacan, ¿verdad? Con más tiempo, quedando mano a mano con el arquero. Pero te voy a dar los primeros comentarios después de estos entrenamientos de Edu. A ver. Evidentemente que ¿cuánto? Edu practica desde el lunes con Cerro. Hoy estamos miércoles, tiene 2 entrenamientos. Y un poco la tendencia va marcada hacia lo que Dani viene planteando ya, creo que desde el lunes incluso, Dani, ¿sí?, con relación al presente de los otros delanteros del Cerro. Incluso uno de los comentarios me dicen, pese a que no está en buena forma física, demuestra mejor calidad que la mayoría de los que están actualmente en el plantel. ¿Quién hace ese comentario? Esta persona me efectúa uno de ellos que es Fernando Fernández, que demuestra tener muy buenos entrenamientos. Ah. Sí. O sea que se está posicionando en buena forma el brasileño. A ver, en los 2 primeros movimientos, las 2 primeras prácticas, demuestra que calidad, al menos técnica, tiene. ¿Verdad? Ahora, no está en buena forma física, todavía le cuesta, pero por lo que plantea Dani, desde casi el lunes seguramente, o inclusive fin de semana ya, por cómo viene Cerro en materia ofensiva, y que no debería extrañar que, pese a que no está físicamente bien, aparezca en el banco. ¿Y vos qué pensás? O sea que yo, por los reportes que me habían llegado al comienzo, era escéptico con relación a su presencia ya incluso a este partido. Incluso yo recién para la 8ª tal vez podría aparecer en el banco, pero hay que ver esta semana por el reporte que recibimos ayer, por los movimientos que vimos en los entrenamientos. Yo creo que podría llegar a aparecer al menos en el banco de suplentes. Está bien. Entonces hay una expectativa más ya para el próximo sábado a las 20:45. Lateral derecho, ¿quién va a ser? Va a seguir respetando a Enzo, ¿no? Yo creo que Enzo no tuvo un buen partido contra Olimpia, pero me parece que va a seguir ahí en esa posición. Va a ser el titular. Ahora, en el medio campo, yo reitero, me parece que Wilder sí saca un poco de ventaja, y hay que ver lo de Ronaldo de Jesús después de lo que significó el gol de Olimpia el fin de semana, ¿verdad? Coste que para Bernay hasta aquí siempre Báez sobre Morel, incluso porque Morel fue al banco, ni siquiera tuvo minutos en el clásico. Por eso me parece hay que ver allí quién de los dos cede en caso que Ronaldo arranque de titular, porque está también Bruno Valdés, que llegó como refuerzo y a ver, tuvo 3-4 prácticas y ya fue titular contra Libertad incluso. Por eso me parece que entre todos Fabricio ya ha puesto fijo y Wilder puede llegar a meter presión. Qué momento para Morel, ¿no? Que Juanma incluso nombra a De Jesús. Claro. Si es que hay un eventual reemplazante de Báez. Qué momento yo, porque él vino como un gran solucionador de problemas. Quedaría como defensor. Quedaría como cuarto zaguero. Por eso, anduvo muy bien al principio. O si ya lo están perfilando para hacer volante central nuevamente, suplente de Piris de Mota. Mota. Ahí también, pues... Claro, ahí también la fila es larga. La va a tener que, claro. No, pero por característica me parece que ya está por detrás de Piris de Mota, digo, por el trabajo con tensión puro, ¿verdad? Y lo que planteaba Juanma, yo creo que Ronaldo por Báez.
Es cantadísimo Sí, porque eso sí. Bruno Valdés es el rápido, Ronaldo es el de la presencia física y Báez quedó muy, muy expuesto. O sea, y eso se nota en el gol. O sea, en el gol el que deja de correr pensando que el compañero va a llegar es Bruno Valdés. Yo le dije esa vez que Bruno me dijo, porque la última fecha, es cierto, le tocó a Ramón Sosa. Taller Independiente, Sosa se la tiró y lo dejó atrás. Imagínate, Barzajó hizo con la zancada Sosa a Báez, que fue el gran problema, tuvo todo el año. O sea, cortando en 3/4, Claro, lo agarran rapidito y porque chau. vos sabés que nosotros analizamos la jugada en peligro de gol el lunes y Sí. justo se detuvo el balón donde picó la pelota, Sí. enfrente de Parzajut, enfrente de Báez. El pase de derecha es sensacional. Sí, ¿verdad? pase al vacío. Y estaba cerca todavía Báez, si era por una cuestión de velocidad, él inclusive llegaba es que por eso Bruno llegaba Valdés, a puntear. es que por eso Bruno Valdés deja de correr. También. Y sí, o sea, porque en el pase, Richard, el que está más cerca de Kevin es Bruno. Sí. Y cuando ve cómo va la trayectoria del El balón y la famoso zancada, es tuya. claro, es tuya que yo voy a hacer la cobertura. Voy cerrando, Si hubiera sí. sabido- o sea, si no estaba allí, Báez capaz iba a hacer algo más ajustado. Entonces, si Ronaldo es Jesús, que tiene todos los méritos y derechos, a pesar de lo que declaró la vez pasada Bernay con el tema de, no hasta derechos adquiridos, pero cuando dice iba a ser injusto, yo creo que puede ser eso. Y para Morel, un golpe, porque si se está hablando que uno de los titulares debería salir y no es él el primer nombre que aparece, entonces la interpretación es que está cuarto. Si vuelve Cecilio, ¿es por Carrizo, Juanma? Sí, por Pachi. Por Pachi directamente, salvo que quiera implementar de vuelta el mismo sistema de las 3 primeras fechas, con el doble 6, con los 2 extremos por derecha, por izquierda y de media punta Pachi, dejándolo solo Pero arriba. entonces también saldría Piris, porque si es Por Wilder eso. por Carrascal, pero si la idea es jugar con doble 6 y que vuelva Pachi, Turbe y Cecilio, más el 9, allí tenés que sacar a un volante. Sí, sí, por eso hay que ver, están las opciones para Bernay, ya con Cecilio. Conste que ayer Cecilio entrenó diferenciado, todavía no se acopló del todo al grupo, hizo sí el calentamiento, el famoso Yaguaí, el rondo y después diferenciado con el fisio, ¿verdad? Así que habrá que ver cómo llega Cecilio. Mira que le afectó muy fuertemente, le dejó fuera de 2 partidos, Dani, y hay que ver, ¿verdad? Pero igual yo creo que Cecilio con una pierna va a arrancar el sábado. Bueno, me instante ya con Johnny. Saludo aquí, Juanma, y te hago una pregunta que nos hace la audiencia, pero esta a través de... Nos mira por YouTube, pero nos escribe por WhatsApp. Ujú. Qué lindo, mira, qué lindo llegar. Se imagina que estamos nosotros ahora pantalla. Está Dani con su teléfono, Ariel pensando en Edu, yo acá en esta silla interinamente, está Fabio, y nos están viendo en la cafetería Dobra Cava en Sevilla, España. Está, mira, acá está la cafetería, está la pantalla, el monitor encendido, ABC TV, Sevilla, España, Helio y Natalia están observando. Así que qué lindo llegar a una cafetería. Voy a ver algún parroquiano y decir, ¿esos quiénes son? Saludos a los amigos españoles también, bien. El tema de canje de entrada, ¿cómo va a estar? Dice, ya que juegan en el estadio, para los socios. ¿Cómo se va a dar? Una pregunta aquí el amigo Darío, que es el que quiere que Ariel mire el partido al lado de él, para ver juntos el debut de Edu. ¿Cómo va a ser el tema de las entradas? ¿Ya hay un mecanismo instalado ahí? Generalmente, al menos en las primeras 2 fechas, no se permitía la cuestión del canje virtual, pero ya a partir del clásico esto se ha permitido. Hasta aquí al menos no han anunciado cuál será la organización, pero generalmente si es canje de entradas, yo creo que a partir de esta fecha van a implementar el canje virtual para que el socio ya no tenga que ir a canjear físicamente la entrada. Entonces tendrán esa posibilidad, pero esto todavía no está confirmado. Vamos a aguardar que determine la organización. Tal vez esta tarde ya aparezca el tema de la organización de las entradas para lo que va a ser el partido del sábado. Pase de factura. Mira, Carlos Guillermo Rodas pregunta,
Fue de preguntarle a Juanma si cree que Olimpia la sacó barata contra Cerro, dice. Y por todo lo que declararon después del partido los protagonistas, y sí. Bueno, ahí redobla el lío a Carlos, algo que Juanma había dicho en la semana. Gracias por el informe. Yo le compro la entrada a Darío y le dice, no, el nuestro amigo Darío está metido. No, nosotros tenemos carnet, gracias Darío. Desde Marbella, España, estoy escuchando en la radio todos los días, qué lindo Marbella. Mira el teléfono 1619 ahora en Marbella. 7:30 García Cardinal. Viéndole por YouTube, ni con dengue no le dejo de escuchar, pa' fuerza. Esta es la sala del sanatorio, seguro, sí. Nos están mirando por YouTube. Saludos ahí, hermano. Saludos. ¿Algo más, Juanma? Permitime, porque siempre también se reporta a través del Instagram el compatriota Daniel Balbuena. Él trabaja en París, en Francia. Y vos sabés que está siempre atento a las programaciones del Cardinal Deportivo y a los programas de televisión también en los noticieros. Siempre se reporta, incluso ayer estábamos intercambiando mensajes y ya nos invita en caso que vayamos a la cobertura de... ¿Qué lugar de Francia? Olímpico. En París. En París, sí. Y enviar al grupo hermano el número. Sí. Ayer me enviaba una foto, estaba viendo el noticiero a la noche con una copa de vino. Y ya ahí le invitaba a los... El vino barato, agua cara, carne vacuna cara, y el resto nos arreglamos con... Y en la época de los juegos, todo va a estar por las dice que va a nubes. estar todo por las nubes. Ya está algo por las nubes, avisó. sí. Así Pero que, con el Bagué nos arreglamos ahí, así Juanma. que si el amigo quiere hacer tipo un Airbnb, también estamos entonces a full para eso, Juanma. Vos sabés que se puso a disposición, Dani, para, en caso de que alguno vaya, me dijo que me avisen, me envió el WhatsApp y todo. Vamos. ¿Cómo se llama el señor? El señor se llama Daniel Balbuena. Un saludo para Daniel, gran amigo. Dale, tocacho. Gran amigo de París, Balbuena. Sí. Yo le escucho de Barcelona, Juli. Saludos para vos, Juli. Cardinal Barcelona. Qué lindo, che, ¿eh? Te va escuchando, pasa ahí con el bondi por la cancha de Barcelona. Muy cerrita ya el programa, que vuelva Bruno pronto. Dice, no, pero vamos a estar ahora. Esta es la rutina, porque el disparador pues fue el tema de... Edu. Ahora llevamos ya a Olimpia. Ayer vino mi familia de visita, me fui a la galería. Pues es que mi cuñado y mi sobrino son fanáticos de Boca. Yo le jodí. En una de esas capaz le encontramos a Palermo Carey. Pues siempre los Sean por ahí. rioplatenses que vienen se van a tomar café. Y yo dije, a esta hora ya terminó el entrenamiento. Y estaba Martín Palermo con su cuerpo técnico tranquilamente. Vi que el colega Diego Rorón puso que estuvo con Barro Esquiloto, con Gustavo. Uh-huh. Cuando yo llegué ya no estaba. Estaba todo el cuerpo técnico Palermo, tomaron un café en una cafetería por allí. Bien, ¿qué ciudad linda Asunción si venís? Porque Buenos Aires es grandísima, ¿verdad? Las distancias son grandísimas. Sí, sí. Pero imagínate Martín Palermo, supone vivir en un hotel ahí en la zona, Villa Olimpia, después tiene tiempo libre para analizar. Nosotros somos gente educada, lindo, che, y un dinero más estable. Lindo también para que... Shopping Mariscal, la zona que frecuenta mucho, y La galería estuve, sí. también Carmelita, por supuesto. Carmelita. Ese ya va en un Sí. horario más Más, importante. más. Sí. Otro target, otro público. Hay uno cuando ahí ya Carmelita, y sabemos de quienes frecuentan Carmelita, pero ese ya en otro horario. Tiene razón Sepulturero, no Real en el elogio. Hagan paso por ello por Estados Unidos para la Copa América. Le esperamos acá, Seba de Washington DC. Tenemos tanta gente también que nos espera en Estados Unidos, che. Bueno, pero Seba, en esa ciudad no hay partido. Hablando de eso, la Conmebol divulgó que a fin de mes se van a estar vendiendo las entradas, ¿verdad? Sí, ya. Salvo la final. Marvin de Abbotsford, British Columbia, Canadá. Por YouTube nos mira de Canadá. ¡Qué lindo! Bien. Canadá. Yo le escucho todos los días de Nueva York. Saludo a mi ídolo Dani. A ver un poco el nombre. No tiene una sonrisita nomás. Pero desde Nueva York. Bueno, ahí está el MetLife, que va a albergar la final del Mundial.
Y también... Claro, va a pues se ser- mezcla pues Copa América No, con por eso, Mundial. Sí. claro. Un saludo, Federico, ya que estamos en la agenda social, a Fernando Fernández. Está en Chile, paraguayo que está en Chile, en Santiago. Invita para cuando pasemos por ahí. ¿Qué interés tenemos por ahí? Estamos en París, Estados Unidos, hermano. Ah, y un saludo Acá, al amigo José no. Odoy, que nos escucha siempre también en Florida. Fernando Y que- Fernández acá se hace llamar el FF de la gente. Ah, él es, ¿verdad? Vos sabés que él está en Viña del Mar, Wow. un lugar hermoso, hermoso. Nos fuimos en el metro a conocer Viña del Mar cuando fuimos a Santiago una de las veces. Y no eran temporadas, pero hermoso Viña del Mar. El festival no en estos días. Tiene que ser, ¿verdad? Sí, puede ser, sí, febrero. Sí. Sí. Sí, es la época del festival de Viña. Que se prepare Johnny para visitar USA en el 2024, 25, 26, dice. Léeme, Fede. Habló del 25. Ariel y Fabio nomás tienen que ir a París, dice. No se hagan los vivos con Chung. No. Vamos a No, buscar yo voy por contacto por otras ahí. razones, pero lo del 25 del amigo... Mundial de Clubes. Claro. Por eso. César Mareco ahora ya nos ve de Córdoba. Qué grande César. Siempre nos escuchabas, ahora nos ves por YouTube. Saludos de New Jersey, le esperamos para la Copa América. Probablemente sí, eso leí. Por eso le pregunté te preguntaba Juanma. Hay incendios muy grandes en Chile, murió mucha gente y corría riesgo el Festival Viña del Mar. Por eso preguntaba, porque había leído dentro de todas las cosas que uno lee por ahí. Ya que estamos con los saludos, estoy con el Terrería escuchando desde la APP, desde el cerro de Paraguarí. Qué grande. Mira vos, ¿dónde está? Bien. Qué grande. Qué Y lo último, Edgar González, tocayo, sí, Sí, de nuestro compañero de la voz comercial, desde la APP a full de Madrid. No nos puede ver por YouTube, dice, pero a full desde Madrid. Y se suspendió el festival por los incendios de Viña. Muchas gracias a la gente. Muchas gracias. Algo más, Juanma, para cerrar y llevamos a Olimpia. Hoy tenemos Copa Libertadores. Sí, señor, Ayer 21 a hubo 30. clasificado de Copa Libertadores. No, Primeros no. partidos. Partido Uno. de ida, o sea, los primeros partidos de ida de la fase 2. Viene el shopping, un visitante estaba ganando. ¿Quién era que estaba Palestino. ganando? Palestino. Palestino de Chile. Contra Portuguesa. Y Exactamente. el Always Ready que le tiró toda la Hernán altura. Bolillo Gómez sigue dirigiendo. 6-1 le ganó Sí. el Always en 4100 al Sporting Cristal. Y el En el primer alto. tiempo había terminado 1-1. Por eso te digo que le tiró la altura en el segundo tiempo y 6-1 terminó. Lo que es el saludo para Oscar Villalba, se suspendió la gala. Y me parece que tiene efecto más importante de este estadio. Saludo para la Azulgrana, 6-1, ¿eh? ¿El alto? Sí, Porque sí. claro, el alto está Sí. más arriba que Ayer Hernando jugaba también Siles. Águila Dorada. ¿Y sabes quién es su técnico, Federico? Hernán El Bolillo Gómez. Qué grande, Bolillo. Le miré de repente en la tele y estaba Hernán El Bolillo ¿Sabe a Gómez. quién? Águila Dorada ¿A quién dirigió lo fichó? Cubilla. ¿no? Igual está haciendo. Cubilla dirigió un club así de esos nuevos 68 años ya tenía. en Colombia. En su época ya... Puede ser, sí. ¿No Bueno, fue vamos a mirar. Tolima? No. Fue un club Itagüí, Árbol, Águila Dorada, porque esa Águila Dorada fue una franquicia, enfrentó a Libertad en algún momento. Olimpia Sí. también. Olimpia en una sudamericana también. También Águila Sí, Dorada. Pero fíjate si fue Itagüí o Águila Dorada, que me parece que era la misma cosa. Itagüí era el club y después Águila Dorada compra el Centauro, dice acá. Gracias, Centauro. Que era otro club que Águila apareció Dorada, nuevo. Águila Sí. Dorada ahora está financiado por un grupo empresarial importante. ¿Y se acuerdan del uruguayo central que Juguero propuso para fichar a Cerro, Joaquín Varela? Terminó jugando ahí. Vos aquí pagaron al contado de pagar el Instituto de Córdoba. Casi $1 millón. Es que el Cerro también tenía para pagar contado 1 millón. Sí, pero No hay convencimiento nomás. 25 años. Mira el video que nos envían acá, Dani. Impresionante, ¿eh? Esto es para colección. Esto es como, por ejemplo, la gente a veces guarde y muestre y... O sea, ¿a dónde llegamos? Richard Roddy nos envía un video. Saludos del piso 70. New York, Manhattan, trabajando y escuchando el mejor programa deportivo. Y mira lo que es, Fabio. Sí. Mira lo que es la altura. Qué lindo. Piso 70. New York, Manhattan. Mira los techos nevados. Qué lindo. Che. Y escuchándonos nosotros. Debatir sobre la gente acá define las cosas importantes. a nivel Jorge mundial. Rotela Federico me escribe también. Pasan las limusinas. Bueno. Pasan los presidentes. Nosotros hablando acá de... ¿Sí? Nos escucha todos los días en Estados Unidos, en
Ya que estamos, dice con el saludo siempre desde Estados Unidos, atento, 10 grados hoy, dice, ¿eh? 10 grados. Y acá en Manhattan... Jorge Rotela. Tiene que aclarar la ciudad. O sea, Claro. Tenemos una gran audiencia en grandes ciudades de Estados Unidos. Y Por que eso, me New escriba. York, Manhattan, piso 70. Y acá el amigo Rubén Darío de Málaga dice, yo también le escucho, no les puedo ver porque estoy de reparto. ok. Qué lindo, che. ¿Qué niveles? Desde París a Manhattan, Marbella, el café ahí de Sevilla. Por eso leí al amigo No, de por Paraguarí, del Cerro, No, por eso. que está ahí. Maryland, USA. Ahí está. Acá, mira, acá no está viendo, che, Aquí frío, abrazo gigante franqueado para cada uno de ustedes. Pato Barúa Adaponte. Y después Euskadi, País Vasco, Tadeo. Aguante el Sepulturero, qué grande, que acá está ABC del Centro, Buenos Aires. Impresionante lo de España y toda esa geografía. Un paseo hicieron los muchachos, desde Madrid, el centro, Barcelona, ahora Euskadi, Marbella, Málaga. Fuimos a Viña del Mar, ¿no? Una cosa de loco, Faltó ir a el Callao de Perú, aquí en Queens, New York. En Queens nacieron los queridos Ramones, sí. 1 grado, nada más y nada menos. 12:30. Volvamos a nuestra realidad, señores. Vamos a ir a Johnny González, nuestro congreso. Y uno que fue acusado ya otra vez desapareció hoy. ¿Tiene dengue? Está ¿Está de moda? ausente. ¿Quién? Dionisio, ¿no? Dionisio Amarilla. Esa cara tiene, gran personaje. 12:31, Edgar González. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton Chacomer, respaldo total. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527, escribí al WhatsApp 2188000. Con Solar Banco, sí se puede. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con Pollo Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llamanos al 021 729 1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En Petrosur, carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza nafta 96 a 7.500 guaraníes. Sí, escuchaste bien. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Universidad Autónoma San Sebastián. Carreras de grado y posgrado. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear la mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juego de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Bueno. Federico, de Boston sí, el amigo nos escucha. No, de Divisa también nos escuchan, mi querido. Boston y menos 10 grados el clima, la temperatura. Una pequeña diferencia, ¿eh? Sí, de que 10 grados y menos 20 grados de diferencia, pero no, sí, creo que Boston, bueno, se me fue también. Creo que tiene un estadio que entre la Copa América y el Mundial. ¿En serio? Ahí donde juegan los Patriotas. ¿Vos jugó Argentina en el 94? Sí. En el Foxboro. Exactamente. El viejo estadio justamente de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que es el equipo de fútbol americano ahí. Saluda a Fabio, yo era el compañero de su hijo en una escuela en Fernando La Mora, dice. Muy bien, muy bien. Alexi Benítez de Estados Unidos, New Jersey. Mira, Alexi, bien, Alexi. Saludos de Santo Domingo, República Dominicana. Somos Pedro y Fercho, estamos de camino a Punta Cana, le estamos escuchando, qué linda.
esa ruta es a la orilla del mar, casi todo el trayecto. Santo Domingo, Punta Cana, qué lindo. Mira la gente que bien pasa, ¿eh? Ya volveremos por ahí. Omar le saluda desde Bruselas. Bruselas. Sí, señor. Hora de almuerzo aquí que está almorzando. Bueno, esto es el sábado, decimos Marín y después dice que le copiamos. Milanesa con ensalada de poroto. Johnny, ¿cómo te va, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. Saludos de la favela acá en Brasil, dice. Y 55, no, 55, es muy galeano, ¿no? Está en la... está en la favela. Johnny. Señor. ¿Cuál es el país que afuera te costó más la cobertura? No había la comida que vos querías. Porque hay lugares, por ejemplo, en Bogotá, por ejemplo, te instalan en hoteles que son de barrios residenciales y para conseguir un barcito lindo no hay casi. Está todo cerrado ya cuando vos volvés de la cobertura. A mí me tocó Bogotá 2013, Federico, semifinal Sí. con el equipo de... Pero vos Santa estabas Fe. cerca, yo estaba en ese mismo hotel, vos estabas cerca del Campín, a 2 cuadras. A 5 cuadras en realidad. Y bueno, pero esa es zona comercial, pero hay otros donde te dejan, por ejemplo, ahí, a ver, en Santa Teresa, por ejemplo, no están los shopping. Sí. Y vos llegás a tu hotel a las 9 de la noche, te da una ducha y decís que ahí no hay nada. Porque es una zona toda que el comercio ya murió antes para hacer una llamada telefónica. Me tocó San Pablo. Sí. No, ¿te acuerdas, Federico? Nos fuimos en 2017 cuando Chiqui dirigía a la selección. Nosotros nos fuimos a un hotel y ustedes se fueron a otro hotel del mismo nombre, pero en otro lugar. Sí, yo me fui a un hotel muy lindo y ustedes a un hotel, pero lo de ustedes era más camaradería mía, el ambiente meter no era muy... esa vez pasó algo raro, yo me acuerdo, un cruce de destinaciones ahí, pero ya está. Pasa que fuimos en grupos diferentes, Federico, y al hotel del mismo nombre, eran 2 hoteles, mismo nombre, pero diferentes ubicaciones. Nosotros nos fuimos al sur y ustedes se fueron al norte. Claro, pero ya está eso. ¿Y qué pasó ahí, Johnny? No, y ese hotel, por ejemplo, quedó, o sea, que está en un lugar apartado, buscamos... No estaba bien ubicado ese hotel, me acuerdo. Para cenar con Bruno, con Miguel, y costó realmente llegar a un barcito. De día ya inspiraba miedo, imagínate de noche. Sí. La zona. Exactamente, porque fuimos a la conferencia de Chiqui Arce y al retornar, era tarde, nos juntamos con Bruno, con Miguel y ya no había lugar, pero creo que fuimos a comer una carne aproximadamente, porque no era tampoco para caminar ni buscar algo para comer. Bueno, acá de vacaciones dice, hay que destapar ya la primera, y mira que es tu playa, hermano, destapar ya. 12:30, sí, ya es horario de algo más importante. Johnny, Olimpia, de Mariscal, Brasil, cocinando y escuchándole, Mariscal, Brasil. Qué linda la salsa de tomate. Olimpia, Johnny, después del efecto Palermo, empate, equipo aguerrido, las pelotas divididas, la aparición de Kevin, el retorno de Salcedo. Ahora ya... A otra cosa, ¿verdad? A otra cosa. Ahora ya... O sea, el pariente que llegó ya estaba vivido, pero el segundo día ya otro tema. Claro, totalmente, Federico. Sí. Eso justamente ayer destacábamos. Se hizo un partido inteligente, un partido con poco fútbol en realidad, pero con carácter, y ahora el hincha va a exigir, primero va a exigir victoria, y después la forma. Veremos contra el equipo de Guaraní, que también con Bobaglio, con un equipo corto, realiza una muy buena campaña. Si bien el partido contra General Caballero no le fue bien futbolísticamente, pero es Guaraní con este señor, repito, mejoró muchísimo en el rendimiento y le toca al Olimpia, el clásico, y ahora Guaraní. Si bien en el clásico era, bueno, primer partido, 4 prácticas o 3 prácticas, mucho diálogo con el capitán, con Derli, con los experimentados, ahora mayor cantidad de tiempo para práctica, inclusive dialogando con otros profesionales que tuvieron la posibilidad de trabajar aquí en Asunción, como Barros Esqueloto, por ejemplo. Imagino que algo le habrá comunicado a Martín sobre lo que es el fútbol nacional, y de a poco el hincha de Olimpia va a exigir rendimiento y también el resultado del próximo partido contra Guaraní.
Guaraní perdió un partido, creo, nada más, ¿verdad? Un solo partido. No. Para el Guaraní es invicto. Invicto, ajá. Empató mucho. Empató los dos primeros partidos. Bien. Recuerdo el primero fue Con contra Libertad. Con Libertad. Y después un partido que lo tenía casi perdido contra Sol. Lo empató en la recta final. Cierto, 2-2. Sí, y después tuvo los dos partidos donde se destapó con goles. 7 goles en 2 partidos. Y ahora viene de 2-0. El anterior a lo de General Caballero, quizás Dani, muy... con mini rachas. Sí, quizás pero yo te quería decir que el primer 0-0 también tiene que ver con la expulsión de Walter. O sea, que venía en racha y te quedaste con 10 con todo el partido todavía encima, ¿no? Claro. Hasta Guaraní lo liquidó en el primer tiempo. Los dos partidos contra Nacional también. Un Guaraní que muestra un paseo. facetas muy cambiantes en su juego. Hay de diferentes formas que lo ves. Contundencia, como decía Dani, después tener la otra parte, irregularidad defensiva. El partido contra General fue superior General en el primer tiempo, el segundo tiempo un poco más disputado. Y Guaraní casi lo gana sobre el final y yo decía iba a ser un premio demasiado exagerado para Guaraní. Ese cabezazo de Alcaraz que sacó Arévalos. Tuvo 2 seguidas Guaraní. Y sobre el final. Hay una que le pega con el pie y que mueve la red. Yo creo que para la gente de Guaraní le habrá dejado cierta preocupación ese partido contra General Caballero. Por lo que dije que contra Emiliano era, nos quedamos con 10 demasiado rápido y era nuestro delantero, había que compensar el equipo. Pero General le hizo pasar mal a Olimpia y al Cerro. Claro, sí. La India, los dos, sí. Lo que se vio también es que todavía no está en forma Danilo Santa Cruz, necesita más partidos. Danilo entró en ese puesto porque hay que decir que, para mí, de lo que veo, el único equipo que juega con enganche en nuestro fútbol es Guaraní. O sea, el famoso rombo. Claro. Guaraní juega con enganche, con un 10. Y ese es Prieto, ¿verdad? Y quizás deba ser Danilo Santa Cruz en un futuro más cercano, pero todavía no está en forma, porque es el más... con mayores características para eso, ¿verdad? Porque se sumó tarde también. También, claro, para jugar de esa manera y siempre pero juega pregunto, con 2 puntas. ¿Guaraní es ofensivo, ataca o va de contra? Y por eso te digo, tiene cuando el equipo rival le maneja la pelota, tiene problemas para... tiene que retroceder líneas. Es lo que te digo, le empujó General Caballero y el equipo se volvió largo. Y fue un equipo que no tuvo capacidad ofensiva en ese primer tiempo contra el equipo rojo. Terminó, me parece confundido el equipo, Fabio, contra General, porque Matías Martínez, que es un extremo, ingresó casi como un enganche. Sí, no se entendió eso, podía jugar de extremo él y terminó jugando más por el medio también con Danilo, Matías Martínez. Y de hecho perjudicó mucho para el juego que tiene Guaraní la salida de Walter González. ¿Será sin que dudas. hubo, Johnny, un enfrentamiento ya entre Bobaglio y Palermo? Seguramente, ¿no? Sí, porque Bobaglio dirigía Instituto de Córdoba y Palermo, Aldo Civi, dirigió Platense últimamente, porque Bobaglio viene del ascenso con el equipo de Instituto. ¿Que lo puso en primera? Que lo puso en primera división, exactamente. Bueno, ¿vos ves algún cambio? ¿Va a seguir Franco por dentro? Cardoso Fernández, la dupla ofensiva no se va a mover, ¿no? No. ¿Arrúa todavía no llega? ¿Arrúa llega o no? Es ver día a día, Federico, su evolución de la lesión, la cicatrización de la lesión en este caso. A mí me dijeron que 10 días, esos son los días para ver bien y después ya día a día. A veces se siente bien, el futbolista ingresa al campo de juego, si se utiliza botín, entonces, pero no creo, Federico, si se recupera, no creo que vaya al equipo titular por la lesión muscular que tuvo en aquel partido contra General Caballero. Si va a haber un retoque, más bien por lesión, el caso del Tucu Salazar. Pero no sé si te entendí bien, Johnny. Aunque esté bien, ¿vos crees que no va a ir para el partido en la Encarnación? Decía Daniel, si es que él, vamos a suponer, se recupera el jueves. Porque si vamos al tema de los 10 días, hoy se cumplen los 10 días. Sí. Por eso. No sé, Daniel, si es para ponerlo, a exigirlo nuevamente que juegue si viene saliendo una lesión muscular. Por eso simplemente decía que yo lo veo en la banca de explicativa a Arrúa en el partido contra Guaraní en caso que se recupere totalmente. Pero viajaría entonces, porque viste que hoy estamos miércoles, y el partido recién es el domingo. Entonces, y te da una opción diferente a Rúa. Sí. O sea, él tiene chances de viajar, pero vos no lo ves en el equipo titular. Por la lesión muscular. Claro, por la lesión muscular que tuvo. No es que él, por ejemplo, se torció el tobillo y se está recuperando de una lesión muscular. Sabemos
la lesión muscular, las lesiones musculares son, de repente uno se recupera, llega a forzar y se vuelve a romper. Y en el caso que juegue Johnny a la izquierda, ¿verdad? Sería si es que llega bien. Sí. Es que si Arrua está bien, le va a meter una especie de dilema si es que Palermo mantiene esto de jugar doble 9. Por eso, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O a la izquierda o con Prato? No, yo creo que ese doble 9 se mantiene. Prato con Parsacú o Bruera, y después agregar a Rúa, que seguramente va a jugar abierto, va a arrancar abierto por el sector izquierdo y después se va a meter por el medio. Esa libertad le van a dar seguramente a Rúa cuando esté en buenas condiciones. Pero ese doble 9, por lo que uno va preguntando, ya decíamos la semana pasada, se le puede pedir un sacrificio a Prato que pueda jugar como 9, acompañarlo por otro, ya sea por Derlis o por Arrua, pero con necesidad. Ahora sí, están todos en condiciones. Prato con un delantero. Y lo de centro delantero. Y lo de Alex Franco, Johnny, ¿va a continuar jugando de doble 6 o apoyando el trabajo de Richard por el medio? El tema es que lo de Franco, Fabio, no es que él le está atajando, por ejemplo, el puesto a Ramón Martínez, porque Ramón es una banca, no le está atajando el puesto a Quintana. Yo creo que ese es el lugar que va a buscar Palermo en los próximos días. A ver si le puede acompañar a Richard Ramón Martínez, si puede jugar Hugo Quintana, esperarlo a Marcos Gómez, que al final no es una lesión muy importante que tiene el volante central, estaría para los próximos partidos. Entonces, el propio Matías Vera, que ingresó flojito el partido, pero es un volante de ese puesto. No es que, por ejemplo, lo pongo allí a Franco mientras lo recupero a otro volante central. Bueno, Arrua, repetir por favor para la gente, una pregunta aquí, Johnny. El caso de Arrua, sí. Día a día hay que ir viendo, Federico, por la lesión muscular que tuvo el volante franqueado. ¿Y del equipo del domingo, del sábado, a dónde entraría él? Y yo creo que sería por Hugo Fernández. Así como fue el partido contra General Caballero, donde él se lesiona, allí arranca por el sector izquierdo. Fue Colmán, el extremo por la zona derecha, volante extremo, y Arrua fue, o en el caso inicial del árbitro, se paró allí como volante por el sector izquierdo, pero la libertad de meterse por el medio. Bueno. Claro, pero acordate que aquella vez la dupla era Prato con Derlis. Exacto. Por eso yo decía que un doble 9 que requiere un gran sacrificio de los extremos. Yo no sé si Arrua va a estar, pero eso a futuro cuando Arrua esté bien. Yo en la proyección de los 10 días que se había dicho después del partido contra General Caballero, decía, bueno, hoy se cumplen los 10 días. En realidad fue 10 a 12 días, Daniel, la indicación médica. Ok, si es 12 para el viernes, y viste cuando te dan un tiempo, bueno, cicatrizó y ahora ya puede estar, pero si hay temor, lógicamente no van a querer arriesgar, y creo que eso también por ahora facilita que se mantenga el dibujo y los intérpretes del clásico para el partido contra Guaraní en Encarnación el domingo. O ponerlo allí con Richard, por Franco. Por más que Chiqui Arce decía, no es el puesto que le beneficia mucho a Arrua. Y al jugador mismo es el que menos le gusta. Exacto. En Nacional le pasó así. Sí. Con Rodrigo López, que lo metió por el medio supuestamente para tener mejor fútbol, mejor salida, un medio más pulcro, pero Arrua desapareció desde ese momento de la academia. ¿Algo más? Decía el caso de Marcos Gómez. ¿Sí? Esperar en qué momento se suma totalmente al plantel, al campo de juego. Al final, afortunadamente para Olimpia y también para el futbolista, no es una lesión muy grave del volante central de la selección nacional. Y después Bruera. Vienen trabajando bien con él. Bruera, que ni siquiera tuvo minutos en el Superclásico, se recuperó en la semana de la enfermedad del momento, que es el dengue. Lo tuvieron que llevar concentrado, estar en la banca de expectativa, pero no tuvo minutos, justamente por esa enfermedad, el que viene intensificando en la parte física. Bueno, está Johnny, estaba mirando encuentros Luca Bobaglio Palermo, y el más importante me lleva a la época de jugadores.
Sí, es lo que decía justamente Gerardo, porque él ya confirmaba también que se enfrentaron y como jugador también había agregado. Sí, dice Luca Bobaglio de este instituto vuelve a la Bombonera donde estuvo en una noche especial, la de los 200 goles de Martín Palermo. Ah, mira. Bobaglio era defensor, Palermo atacante, 2009, Boca Táchira. Bobaglio jugaba en Táchira. Ah, mira. Palermo hizo 2 goles, llegó a los 200 goles y ahí estaba Bobaglio. Se van a enfrentar como entrenador ahora en Encarnación. Qué impensado, ¿no? ¿A dónde te lleva el fútbol? Bobaglio con otro aurinegro. O sea que técnico no. Técnico tengo que buscar, pero el que me parece que Bobaglio recuerda incluso volviendo a la Bombonera que tuvo la noche de los 200 goles de Palermo. Fabio. Estoy buscando justamente lo que tiene que ver. Sí, Gerardo confirmaba lo de técnico también, que se habían enfrentado. ¿En qué época pudo haber jugado en Táchira? Y no me parece. 2009. Bueno, lo último, yo no sabía que Maño estaba descansando sus restos en Elche, España. ¿El Maño? Sí. Lo que iba acá es Milce Rojas, le escucho de la ciudad donde descansa el Maño Ruiz, que hace poco conocí a su hijo en el bar donde trabajo. Elche, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Porque Elche es una ciudad donde acogió siempre el trabajo y el profesionalismo también de Cayetano. Sí, pero yo creo que él era, su antepasado eran de ahí, por eso había pedido... Sí, o sea que no fue a Zaragoza. No, Elche dice... hermano, cuenta que conocí a su hijo en el bar donde trabaja, el hijo de Maño. Así correcto. Que es Milce, hermosa ciudad, un puente allá en la ciudad. Gracias por el saludo y por escucharnos. 12:50, la última, Johnny, que te va a interesar. En Viña del Mar lo que se suspendió fue la gala. Ahora el festival ya se hace. Por el tema de los incendios. La gala que es... la gala inicial creo que era, que se estaba... Y acá nos envían Alejandro Sanz, Alison Mandel, Humor, Manuel Turizo, Andrea Bocelli, Miranda, Maná, Los Bunkers, Peso Pluma, va a estar Peso Pluma, Johnny, María Becerra. ¿Cómo se llama el público de Villa del Mar? Peso Pluma no era el que se... el mismo. ACB tuvo hace poquito. Peso Pluma. Peso Pluma el que iba a tocar en un concierto en México y la mafia le dijo, no se te ocurre, ley. La banda rival, sí. Porque está identificado con un grupo por su región, ¿verdad? Y también hace poco hablamos del tema de esta chica, Nicky Nicole, que él tuvo un problema. Pero varios artistas que vinieron por acá también, Maná, Alejandro Sanz que viene, varios. Comienza el 25 de febrero. Entonces, con antelación, muchas gracias a quien nos envió, se tomó el trabajo y dice, lee por favor la programación porque estuvimos hablando de eso. ¿Te tocó ir, Federico, donde se suele realizar el festival? Vi, y como todo lo que vos ves sin público te parece... Y esto es, ¿verdad? Igual cuando te vas arriba y mirar el Samódromo y decir, y esto es, claro, por TV, una cosa... ¿Te acordás, Johnny, en Viña del Mar, una señora nos hizo esperar más de 2 horas porque se le perdió la cartera? Impresionante, ¿no? Una de las pasajeras. Sí, ¿y sabe dónde estaba? Dejó por la silla del asiento en el restaurante donde se fue, donde se quedó a almorzar. ¿De verdad, Johnny? ¿Así fue? Sí. ¿Qué 2 horas en una excursión. Y vos sabés que de arriba abajo le mandó a la... No sé a dónde, claro, el recordado... La señora ya empezó hasta acusar a... Sí, a ya pasajeros. ya se empezó a revisar todo el bus. Yo conozco un colega que esos tantos partidos para Paraguay Argentina se olvidó su cédula y en Falcón parado en el colectivo. ¿Vos no estabas en ese colectivo, Johnny? No, Federico. Te doy la inicial del colega. A ver. CP. No. Yo entré en escuelita con él. No, esa ya no. No, acá estamos hablando de olvidos. No. Llega a Río y me dice, perdí mi... ¿Qué te dijo? Llega a Río y me dice, perdí mi billetera. No. Había sido su billetera, dejó su cartera en su mochila. Y tuve que yo comprar y pagarle todo esto. Encima vos, Johnny, que son más duros, hermano. No, yo soy una persona...
solidario, Federico. Si me dicen esto, yo voy a dejar de consumir y le voy a ayudar al... Pero Bueno. si me dicen, por ejemplo, hey, comprame una cerveza. Ay, No, claro, ¿por qué no claro, te da? Así como me dijiste ayer, no, así no. Pero ya entraste en cualidad entonces. Sí. Bueno, el monstruo se llama el público de Viña del Mar. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Vos sabés que justo estaba viendo y ese partido que vos recordabas de los técnicos que se van a enfrentar en la Encarnación, las cosas también, ese grupo completo y fue una de las peores Copas Libertadores. Guaraní estaba en ese grupo. Ah, mira vos. Que jugó en cancha de Olimpia. Sí. Y justamente creo que Palermo, Riquelme habían hecho estaba los ahí. goles. No, y estaba Palacio. Que Bianchi fue el asesor de Isquia. ¿Sabes que estaba sentado en una silla atrás? Palacio estaba así. Claro, sí, sí. y de hecho, en el partido que vos recordabas de Palermo contra Táchira, Guaraní hace su primer punto en la última fecha. Hizo uno de 18. En cancha de Olimpia con un estadio vacío. Vacío. Hubo un gol de Guaraní que sí, no sirvió para ganar, pero en la Bombonera creo que fue, no sé si fue Fabro o Miguel Paniagua. Hubo un gol ahí. El gol de Paniagua fue. Sí. Que después hizo que se vaya a River. Ese fue. Una Semana Santa fue, me acuerdo. Le hizo una Sí, doble gambeta y entró. Entró, sí. Paniagua. Y esa vez de la cancha de Olimpia que recuerda Dani, había un dirigente guaraní que 10 camisetas más o menos había traído Riquelme. Cada vez que yo le comentaba así, venía al vestuario y traía una azul, una blanca, una... bien. Sí, qué lindo partido. Lindo estuvo porque era ver... ¿Viste la cancha de Olimpia? Pues tiene otra perspectiva que el Defensores. Era mucho, era... Sí. Y yo creo que Negreiro hizo el gol para Guaraní, que arrancó ganando, después Boca terminó ganando 3-1. Sí, Ganó los dos partidos 3-1. Y 3-1. creo que los goleadores de Boca fueron los mismos. Riquelme, Palermo y Palacio. Y allá el famoso gol de Miguel. O sea, pisando y... De hecho, Miguel Paniagua tiene dos goles muy emblemáticos. Es en la Bombonera y el que le hace Libertad en Yo Boca. en la misma época, En el 2009. porque yo me acuerdo que Miguel se va a La Última Palabra, el programa ese de Niembro, que estaba en esa época, y le muestran los dos goles. Sí. Y después usted hace estos goles. Que le hizo a también. Boca. Claro, Le hizo a Boca, ¿verdad? El Hizo que le hizo a Ese Boca y está- el que le hizo a Y vos sabés que el Libertad. título... A Libertad de Chilena. El título le fue cuando él se fue a River, receta ajena. Porque también Boca lo quería y además le hizo el gol a Boca, pues. Entonces, receta ajena. Claro, Le ganó porque la pulsada. vos recordaste que fue medio Semana Santa, allá por abril habrá sido, y lo de Libertad fue en mayo. O sea, fue así muy seguido. Claro, por eso. Sí. Tramite en TV Nacional, sí, muy buenas transmisiones son la del hace mucho tiempo, ¿eh? Y no las cortan. La de el Festival de Viña del Mar. Vamos a la vuelta a Massachusetts, más gente, Charlotte, North Carolina. ¿Nos pueden informar dónde se va a hospedar la selección paraguaya femenina que va a jugar la Copa de Oro en Houston? Quiero ir a visitarle. Me llamo Sino del Valle. Saludos para vos, Sino. Chupín de pecado los perros, que el martes, al mediodía, con los perros. Está bien. ¿Quién pudiera? Vamos a llegar, después que le metemos, che. Ayer pasó algo de fútbol, ya hablaron de la Copa Libertadores, la Champions, alguna cuestión, partidazo de Fabro ese día contra Boca, dicen. Qué mala hora la programación Olimpia, sí, totalmente de acuerdo, domingo 20:45. ¿Será por una El cuestión mapa- turística? No, Pero allá los partidos domingos solían ser de la primera hora. claro. Sí. Pero bueno, uno supone que... Sábado hace poco fue a las 19, un partido. Fue tarde el día de semana. Riquelme se la come, Fabro se la da, que andaba así. La Y- poca gente, pero no, había mucha gente de Guaraní. Y había hinchado Olimpia también. Porque recordemos que el partido, que terminó siendo el último de Chiqui, se termina jugando el lunes por lo de Osvaldo, pero estaba para el sábado. Y sábado donde uno dice, bueno, capaz, pero un domingo cerrando Es la más, fecha... el sábado le dieron, como había corso, arrancó más temprano, para que la gente después del partido salga para el corso. Y ESPN 5, ahí ESPN 5, che. Transmite mañana el partido de la selección paraguaya. Sí, y llegué a ver que estaban anunciando. Y Estaban ESPN 5. Acá dice vuelta. Mañana veremos a la chica de la selección por ESPN 5. Excepto Argentina-Chile. Muy bien. Gracias. Un saludo a Sean, el gringo, trabaja conmigo, siempre le escucha, pero no entiende un carajo. Dice, sí. ¿De qué están hablando?
12:59, Edgar. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Los miércoles realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000. Que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Taiga te lleva de vuelta a clases con mochilas de regalo, aprovechando estas ofertas en motos. La 110 2G a cuotas de 245.000 guaraníes. La Ibiza 125 a cuotas de 299.000 y la Arizona 150 cuotas de 399.000 guaraníes. No te quedes atrás. En Verfin hacemos de tu espacio un hogar. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Ford sobre Avenida España Casianov para hacer tus test drive. Ford Ready for More. Con Lactolanda, disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, el yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Aquí nos escriben desde Encarnación, dice, aquí hay muchísima gente de Guaraní, pero así como en Asunción no hay buses ni movilidad de noche y menos domingo. 20:45. Estamos con Norman Riera, el presidente de Trinidense. Norman, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Feri? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. También un gran abrazo. Bien, Norman. Se acerca un día histórico que tanto soñaron el año pasado, después terminaron festejando porque se dio la clasificación y mañana el debut total ante un equipo que supo en su momento jugar mucha Copa Libertadores como va a ser el Nacional de Quito. ¿Cómo están esperando eso? Así mismo, como decía, en realidad esto es un sueño de hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Cuando empieza y se mete en el fútbol, en nuestro caso en la intermedia, ya obviamente uno sueña con esto, ¿verdad? O si no, no tendría sentido estar acá haciendo todo este esfuerzo, y tenemos hoy la bendición y el privilegio de poder decir que el Trinidense va a jugar mañana su primer partido en la Libertadores de América, que es una cosa gigantesca para nosotros, ¿verdad? Y contra un equipo que, como vos decís, es un equipo grande de Ecuador y que tiene un técnico que es súper conocedor de este tipo de torneos. Así que bueno, nosotros vamos a ir con el combustible del sueño en grande, vamos a ir a pelear con todo lo que tenemos para que podamos lograr lo que tanto anhelamos nosotros como club de barrio. Presidente, sin embargo, hay un contraste importante porque hablaba justamente de la campaña que les llevó a estar en este torneo internacional. Sin embargo, el arranque en el campeonato no está siendo tan bueno. Hasta ahora una sola victoria y después derrotas, presidente. Y no tan bueno es un piropo, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien cuál es nuestra situación en la apertura hasta el momento, y no quiero entrar en detalles de las explicaciones y de por qué nosotros creemos que esto sucede. Lo que te puedo decir es que nosotros estamos trabajando arduamente para revertir, y que aprendimos que no es fácil tener doble competencia. Si bien todavía no estamos jugando a la Libertadores, saber que la Libertadores está a la vuelta de la esquina tiene un efecto en todos nosotros, incluyendo jugadores, que se ha demostrado en el Trinidense y en varios otros clubes que juegan la doble competencia, de que no es una situación fácil, ¿verdad? Y menos para un club de barrio como el nuestro, que no tiene otras limitaciones que de repente los clubes más grandes no tienen, ¿verdad? Aún así, hoy estamos enfocados y concentrados en lo que tenemos a mano, que es el partido histórico de mañana, que es nuestro primer partido, y luego en el viaje que tenemos a Ecuador la semana que viene, y entre medio jugamos el domingo con Ameliano, y el sábado apenas aterrizamos ya tenemos que subirnos a un bus, irnos
al este para jugar contra General Caballero el domingo que viene. O sea, tenemos entre manos 4 partidos locales, 2 partidos locales y 2 internacionales que son que es lo que es el lugar donde estamos enfocando las energías hoy. ¿Y cómo está el plantel? ¿Hay algún jugador que llega con dudas? Los Riveros tenía una duda. Los Riveros, presidente, ¿cómo quedó? Y a Riveros lo estuvimos guardando para que se recupere para llegar a este partido, y él está como para jugar mañana. Eso va a depender finalmente del profe, pero estamos con plantel completo, gracias a Dios, y por primera vez en el año como para que podamos enfrentar los partidos que vienen. ¿Hay una movida, Norman, ahí en gran parte del barrio para que concurra mañana al estadio? ¿Alguna organización especial? Yo creo que sí. Lo que estamos palpando, obviamente, para toda la gente es histórico, y nosotros hicimos un gran esfuerzo también de que la entrada sean lo más accesibles posible. Obviamente, no apuntando a recaudar, ¿verdad? Para nada, al contrario, sino que vaya la mayor cantidad de gente posible, vendiendo la entrada al menor precio que se nos permite, básicamente, como para que la gente pueda acompañar. Y esta tarde empiezan las ventas en el club, y yo confío que la gente se va a aprender, ¿verdad? Porque si bien es un jueves, pero es un partido internacional histórico para el Triniense. Pregunto aquí a los compañeros, ¿el último equipo paraguayo que debutó en Copa cuál fue? Porque hay un selecto grupo de... Hay muchos equipos en Copa Sudamericana, pero en Libertadores. ¿Capiatá? Quizá. Porque antes fue Tacuarí. Con aquella campaña de Diego Gavilán. Porque General Díaz jugó Sudamericana. No, Capiatá. Tenemos que irnos a la época del 12 de octubre, claro. Capiatá, Tacuarí, ahora Trinidense. Vos sabés, Norma, que no es muy grande el grupo de equipos paraguayos que hayan jugado Copa Libertadores, ¿eh? Si mi información no es incorrecta, entiendo que nosotros somos el equipo número 12 de Paraguay en lograr la clasificación a la Libertadores, y así mismo, como decir, teniendo en cuenta eso, no es para nada poca cosa. Norman, cuando decías que capaz lo de la doble competencia, más allá de que ahora entran en acción, esto es ante la primera, segunda o tercera derrota, como que no magnificaban lo que eso puede significar, más para un equipo que... Yo siempre digo que los equipos de segunda temporada tienen un peligro que capaz en la primera están todos muy atentos, muy detallistas en absolutamente todo, y los de tercera temporada uno sabe que ya vienen con una inercia y que los números no repercuten tanto, y es el del segundo es que a veces suele quedarse. ¿Vos crees que le apuntás a eso de que todo se relativizó porque están teniendo una muy mala campaña por este tema de que está la Libertadores? No, yo no digo que sea todo por la Libertadores. Tomo la Libertadores como uno de los factores, y la historia secunda lo que le estoy diciendo. Si ustedes miran casi todos los equipos que clasifican a una Copa Internacional, sobre todo esta, y que arranca tan cerca del inicio del torneo, que vos tenés que hacer... o querés hacer tu refuerzo y tenés que reestructurar todo en muy poco tiempo para ya nomás jugar la Libertadores. Y en el caso Trinidense está jugando la Libertadores en su segundo año en la primera edición, que yo creo que no hay un caso que por lo menos yo haya investigado. No sé si hay un caso de un equipo recién ascendido y que ya juegue la Libertadores en fase 2 al siguiente año. O sea, son cosas que en el día a día de un club no son fáciles de llevar adelante, pero ese es un solo factor. Después salieron jugadores que fueron importantes, entraron jugadores que van a ser importantes en el Trinidense, pero necesitan más tiempo. Hay un montón de factores que podemos hablar 12 horas al aire, de que nosotros nos pasamos evaluando día a día, ¿verdad? Eso no significa que nosotros hayamos tirado la toalla, el periodo de la esperanza, al contrario, esto es así, y cada 6 meses siempre se sacuden un poco las cosas en todos los clubes, y en los clubes chicos es más difícil porque jugador que rinde, jugador que te quieren llevar, y bueno, uno tiene que pelear contra todo eso, ¿verdad? Sumado a la competencia Libertadores y otra cosa más que también vos mencionaste, son cosas con las que tenemos que pelear, y en la alta competencia como la que estamos, vos tenés un pequeño factor que te juega en contra y vos podés, ya te quedas relegado. O sea, así de alta y fina es la competencia. Y bueno, hoy nos está tocando algo que el año pasado también nos tocó. Perdimos 4 o 5 fechas corridas hacia el clausura, y bueno, son situaciones que tenemos que trabajar para revertir. Le puede tocar a cualquiera. Norman,
¿Existe todavía los encuentros de cortesía la noche anterior con los dirigentes que vienen del club rival? Una cena. No sé cómo hacen los otros clubes, pero nosotros sí, nosotros le estamos dando todo lo que se le puede dar, le estamos dando porque nos parece lo correcto y entiendo que todos hacen así. Sí. Es una cuestión que va para el local, la cena con la dirigencia, intercambian algún mandarín, muy ameno todo realmente. ¿Fabio? Sí, presidente, por fin van a poder usar su escenario el fin de semana para enfrentar a Meliano. Ya se pudo tener a punto el Estadio Martín Torres. Y con el vestuario no llegamos, pero vamos a usar el vestuario así como era antes, uno al lado del otro, hasta que el vestuario nuevo esté terminado. Pero van a ver un Martín Torres a la vista de lo que se ve, van a ver bastante cambiado. Bueno, qué lindo. Sigue el progreso en este segundo año. Acá nos envían sectores habilitados Platea. Para mañana, a ver, preferencia, Platea, local, gradería norte, visitante. Para el que venga desde Quito, que creo que ellos están ya hace un par de días. Está bien, Norman, acompañado por la familia, los allegados seguramente, porque es un momento muy especial para vos como presidente, ¿verdad? El tema de la pucha Libertadores, lo más grande a nivel de club